No sé si Ángel Hurtado, el instructor de esta cosa, es la persona más idónea. Quiero decir, el juez que intentó que en una sentencia no apareciera que el PP había disfrutado de una caja B durante 20 años y que quedó en minoría en ese tribunal. Recuerdo la sentencia que al final, como sí defendió esa tesis, acabó en una moción de censura y con el gobierno del PP, es la persona más idónea para estudiar este caso. Que va a dimitir por ser procesado, si lo van a sacar el gobierno bajo palio si es procesado, porque es una víctima, ¿no? Porque estaba persiguiendo el delito y un juez del Tribunal Supremo acaba encausándolo por perseguir el delito. Y luego tiene mucha gracia lo que decía el magistrado Bosch sobre el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, porque el gobierno está preparando, bueno, de hecho ya ha presentado un primer texto, una reforma de este estatuto. Y resulta que es que ni en el actual figura el procesamiento como causa de dimisión, pero ni tampoco en la reforma que prevé, lo cual a mí es que me parece de pasmo, vamos, que el hecho de que un fiscal con el precedente que vamos a tener ya pueda ser juzgado y no tenga que dimitir por el hecho de serlo. Y encima lo La reflexión me lleva a hilarlo con lo que venía a decir antes, que de ciertas instituciones del Estado. Dice Ana, el juez Hurtado. El juez del Tribunal Supremo. El juez Hurtado. Y con lo que discutí antes con Manu, ¿no? El juez Hurtado fue el único que en la audiencia, cuando estaba en la audiencia en su día, no veía ninguna relación entre la corrupción de Gürtel y el Partido Popular. Fue el único. El único de todos los jueces que lo evaluaron fue el único que dijo que no. Resulta que con el Consejo General del Poder Judicial fuera de mandato, el PP le nombra para el Supremo. Justo a este juez. A mí llámame loco, pero estas cosas me huelen mal, por lo general. Entonces, por eso decía que en ciertos estamentos lo preocupante para que la democracia sea sana será que no haya gente trabajando fuera de sus competencias. No, yo, vamos, siento discrepar radicalmente con Gonzalo. Es un juez, no sé si es Hurtado, cómo se apellida. Creo que uno de los problemas de la democracia española llegó cuando empezamos a ponerle nombre y apellidos a los jueces. Es la justicia, creo que es de una degradación institucional que se vaya a sentar en el banquillo del fiscal general del Estado, que no se plantee la dimisión, o como dice Ana, que en una reforma no se plantee que en una democracia liberal del siglo XXI un fiscal general del Estado no puede estar sentado en el banquillo. Y me parece tremendo que tengamos que explicar estas cosas, sea quien sea el juez que lo juzga y sea por lo que sea, de verdad. La ejemplaridad empieza también por asumir que hay puestos que están por encima de la persona, desde mi punto de vista. Tania. Yo de acuerdo con esto último, me parece que si se produce un procesamiento de una figura de fiscal y se está renovando el estatuto, se debería ser motivo de dimisión, por más que podamos dudar de este procesamiento, y a la vez decir que todas las noticias que hay sobre las últimas personas que han ido declarando y los últimos testigos que han ido declarando de la causa, a mí, como persona externa que sigue la prensa, digo, no entiendo cómo esto puede acabar en procesamiento. Y a la vez todo el mundo dice que el juez lo va a procesar. Yo como persona que sigue la prensa exactamente igual que Tania, yo lo que veo son argumentos exactamente iguales. Cuando se reabre el caso de las residencias es que la jueza no sé qué, cuando el novio de Ayuso es que la jueza no sé qué, cuando se abre el caso del es que el juez no sé qué. Entonces a mí me parece que dejemos a los jueces. Se va a perseguir la información periodística y de dónde sale. Porque entiendo que saber que la pareja de la presidenta de la madrileña, con la que convive en 2 pisos, uno que compró después de cometer el fraude fiscal y otro que le pagan unos empresarios sin que nadie, y estamos hablando de una noticia de marzo de 2024, haya dado una sola explicación todavía, se lo pagan unos empresarios. Dice textualmente que González Amador, de forma consciente y voluntaria, presentó declaraciones no veraces y se dedujo gastos ficticios. ¿Tiene claro la magistrada que se han cometido estos delitos de fraude fiscal y falsificación documental? Efectivamente, la valoración que hace la magistrada es muy detallada, está muy motivada la resolución y básicamente lo que dice es que González Amador en los 2 primeros años de la pandemia recibió unos ingresos de más de 3 millones de euros por mediación en la compraventa de mascarillas y material sanitario y otros pagos de Quirón, y en lugar de declarar lo que tenía que haber aportado a Hacienda, en lugar de abonar los 350.000 euros aproximadamente que tenía que haber pagado en impuestos, recurrió a una operativa
que es muy habitual, al menos según vemos en los juzgados, este tipo de perfiles delictivos presuntos los vemos. Yo los he visto en muchos casos en mi propio juzgado, que es que se busca aportar facturas, según dice la magistrada, amañadas, falseadas, para camuflar los beneficios y no pagar. Y la magistrada analiza de manera muy pormenorizada una a una todas las facturas para llegar a la conclusión de que son falsas, y por eso considera que hay delitos contra la hacienda pública y de falsedad en documento mercantil. Claro, ahora la jueza, Joaquín, ha dado 10 días para que presenten sus escritos las partes. No sé si podría cambiar de postura después de los escritos finales. Más allá de esos escritos, que serán escritos previsiblemente de acusación, ¿no?, por parte de la Fiscalía y las acusaciones, hay recursos presentados que podrían revocar esa decisión de la jueza de considerar que la instrucción ha acabado, pero no es previsible de acuerdo con la práctica habitual de los juzgados. Por eso yo remarcaría que más que una operación de Estado, ¿no?, como he oído que se ha dicho últimamente, esto es más bien prosaico, rutinario, lo vemos bastante en los juzgados y siempre va, o casi siempre va a juicio, porque los informes de la Inspección de Hacienda suelen estar muy trabajados, muy documentados, hay muchos elementos indiciarios y aquí únicamente hay que decidir si el asunto va o no a juicio. Luego ya ver el tribunal que se encargue ya decidirá si hay condena o no. Por eso yo creo que es más que probable que no se estimen los recursos y que el asunto tenga que ir a juicio. Y si hay juicio oral y hay condena, ¿a qué pena se podría enfrentar? El delito fiscal en este tipo de supuestos está castigado con una horquilla de 1 a 5 años de prisión. Son 2 delitos, por tanto ahí iríamos en un margen de 2 años de cárcel hasta 10, pero como hay un concurso medial con el delito de falsedad, la pena mínima iría en todo caso por encima de los 2 años de prisión, lo cual podría llevar a un ingreso efectivo en la cárcel. En todo caso, Nuria, quiero recordar que todavía la defensa de González Amador estaría a tiempo, antes del juicio, de buscar un acuerdo con la Fiscalía y las acusaciones, pagando todo lo que se debería a Hacienda y buscando algún tipo de atenuante por reparación del daño. Enseguida, en el caso del fiscal general, de ser procesado y de comenzar el juicio oral, ¿a qué penas podría enfrentarse? En este caso estamos ante un presunto delito de revelación de secretos por autoridad o funcionario público, y si se acredita que hubo daño para tercero o para la causa pública, se podría llegar la horquilla es de 1 a 3 años de prisión y además inhabilitación. Y en el Código de la Profesión, Joaquín, si un fiscal general del Estado es procesado, ¿puede ser expulsado de su puesto? ¿Debería dimitir o esto es una cuestión de voluntad propia? Aquí hay una particularidad muy interesante, y es que el fiscal general tiene un estatuto especial. De hecho, no hace falta ni ser fiscal. Ha habido jueces que han sido fiscales generales del Estado y no tiene la misma regulación que otros fiscales. Por eso, si se abre juicio oral, la otra fiscal que sí que está como investigada se le suspendería previsiblemente de funciones, pero el fiscal general no hay ninguna norma que lo obligue a marcharse o a ser suspendido, y por tanto depende exclusivamente de su voluntad si decide dimitir o si decide afrontar el juicio, en su caso, como fiscal general del Estado. Es decir, que dependerá si tiene que ir al juicio a la causa de lo que él decide. Haberle sentado en el banquillo a González Amador, y si van a evitar esto a toda costa llegando a un acuerdo. Yo, sinceramente, a estas alturas de toda esta causa, lo que creo es que es una torpeza enorme de González Amador, de Miguel Ángel Rodríguez y de la estrategia comunicativa que han querido seguir. Porque si no hubiesen montado este espectáculo, pues podrían llegar a un acuerdo con la Fiscalía y asumir algo que yo creo que no tiene escapatoria. Cuando tú has facturado 3,5 millones y has hecho facturas falsas para intentar ahorrarte, ojo también este detalle, que yo facturo 3 millones y no quiero pagar 300.000 de impuestos. Es un poco insultante, en mi opinión, desde el punto de vista del concepto de la fiscalidad pública. Es como, oiga, usted si se ha ingresado 3 millones de euros, que menos que pague 300.000 de impuestos. Me parece, proporcionalmente a lo que pagamos los empleados en general, casi una broma de mal gusto. Me parece que es enormemente torpe. Ahora, claro, ¿cómo explica una presidenta que su pareja es un defraudador fiscal que ha hecho lo posible por defraudar? Me parece yo creo que uno de los principales problemas que ha habido aquí es que
Ayuso ha hecho suyos los problemas judiciales de su... Que ha mentido reiteradamente sobre ellos. De su novio. Entonces, luego también hay algo aquí un poco perverso, digamos, porque cuando escuchas los argumentos de Ayuso, parece como que se le ha olvidado al hombre presentar 2 facturas de una mesa que se compró para el despacho. Entonces, no, es esto. Evidentemente ya habrá un juicio o no y se verá exactamente qué es lo que ha pasado, pero que no es un problema ahí donde se me ha olvidado el albarán. No sé si me explico. Y luego, insisto, los problemas de González Amador, que además creo que son es un momento donde ni siquiera eran pareja, pues son sus problemas. Cuando tú los haces tuyos, comienza el verdadero problema que tienes, evidentemente. Y una operación de Estado. También, por ejemplo, respecto a la operación de Estado, sí que es verdad, que me parece muy llamativo. Cuando alguien te investiga y se descubren determinadas cosas, que luego veremos a ver si son o no son delito, siempre, y en este sentido me parece paradójico, lo parecidos que son los argumentos de Sánchez y de Ayuso. Que yo no digo que se parezcan entre ellos, un poco sí, pero que además es que creo que los argumentos son exactamente los mismos, el mundo y el sistema contra mí. Con una salvedad. Hombre, muchas. Uno es más alto, bueno, pero, un hombre, pero una mujer. principal, y es que en este caso hay cosas que están demostradas. El gerente de seguridad del Servicio Madrileño de Salud, Sermas, Juan Vicente Bonilla, fichado por Ayuso para este cargo y señalado por otros agentes de la Guardia Civil por haber estado al frente de la UCO Patriótica, tenía un confidente cuyo hermano era socio directo de Alejandro Agag, yerno del expresidente de gobierno José María Aznar. Es que están demostradas, los no.